Sean muy bienvenidos, hermanos amados, a esta nueva reflexión de la palabra del Señor. Estoy muy feliz de estar con ustedes compartiéndola y quisiera llevarlos al libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26 en adelante. Dice la palabra del Señor así: Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre sobre toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Oremos al Señor. Te damos muchas gracias, Señor oh Dios, por la bendición de tener tu palabra y poder, Señor oh Dios, traer estas enseñanzas a nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo. Sea usted, Señor oh Dios, fortaleciendo nuestro espíritu, nuestra alma, Señor oh Dios, a través de ella y dándonos, Señor mío, cada vez más sentido en cuanto a lo que tú pides, Señor oh Dios, de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La erupción del volcán Chaitén, ocurrida el 1 de mayo de 2008, destruyó casi por completo la ciudad. Tuvo un índice de explosividad volcánica nivel 5. Fue el evento eruptivo más violento en el país desde la erupción del volcán Kisapú en 1932. En 24 horas, más de 4.000 personas fueron evacuadas de la zona de riesgo. Sin embargo, hermanos amados y amigos que nos escuchan, tengo un agradable testimonio personal relacionado con esta situación y esta catástrofe que quiero compartir con ustedes en este día. Para esa fecha, en la ciudad donde vivía, las iglesias cristianas coordinaron una gran campaña de recolección de alimentos y víveres que abarcó toda la zona urbana y rural. Esta idea fue ampliamente difundida por las radios evangélicas en ayuda a los chaiteninos que habían perdido sus viviendas y habían tenido que partir de sus casas. En aquella ocasión nuestra iglesia ofreció las dependencias como centro de acopio y fue impactante ver cómo durante una semana las personas venían de todas las comunidades cristianas campesinas y urbanas a depositar su ayuda expresada en las más diversas formas de amor. La iglesia en aquel tiempo parecía un gran supermercado. Tanto fue así que tuvimos el dilema de cómo hacer llegar tanta bendición y a tanta distancia. El dilema de cómo ir fue resuelto y solucionado, ya que un hermano empresario de gran corazón ofreció el flete en su camión, cancelando el viaje por completo, ida y vuelta. Fue así que se comisionó un equipo de personas para ir personalmente con la ayuda a los hermanos. Llegados a Puerto Montt, el gobernador dispuso una comisión en 2 camionetas con credenciales gubernamentales para que la ayuda no tuviera impedimento en los controles y los hermanos pudieran llegar a esas personas con estos víveres que eran de primera necesidad. Había sido una colecta de un pueblo para ir en ayuda de otro pueblo. El texto bíblico antes mencionado señala que el hermano Ágabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. En efecto, queridos hermanos, la historia muestra que esto finalmente sucedió justamente en el tiempo del emperador Tiberio Claudio, en su 4º año. Fue así que fue marcado por una sucesión de malas cosechas y consecuentemente escasez y hambruna en varias partes del imperio, y muchos no resistieron por la falta de alimentos. Roma, Grecia, Egipto e Israel en la provincia de Judea fueron muchos los afectados.
No se conoce otro acto de caridad anterior de esta naturaleza en toda la historia registrada. Una raza o un grupo de personas coleccionando víveres y dineros para ayudar a otro pueblo. Con razón, hermanos amigos, se les llamó por primera vez en Antioquía a estas personas cristianos. Podemos sacar varias enseñanzas de este texto. La primera, que Dios puede y siempre pone en sobreaviso a su pueblo para advertir por medio del Espíritu Santo lo que ha de venir sobre la tierra. No puedo olvidar cómo fue que 3 meses antes del 27F del 2010, un hermano de una congregación amiga llegó hasta nuestra iglesia estando nosotros en culto de oración, y de parte de Dios nos anticipó con precisión lo que vendría a Chile. Así Dios también nos preparó y nos prepara hoy por puro amor. Que los discípulos tomaban la palabra de Dios muy seriamente y se preparaban para bendecir. Los cristianos que originalmente vivían allí, en aquellas sociedades que eran de carácter individualista y amantes del hedonismo y el placer personal, estaban ellos siempre preparados para bendecir, consultando a Dios constantemente para mantenerse alerta a las necesidades. Así también Dios hoy nos quiere mantener alerta a todo aquello en cuanto podamos servir como hijos de Dios. Que a pesar del pánico que podría causar tal noticia, el corazón de ellos estaba con sus hermanos donde quiera que ellos estuvieran. El pánico que puede provocar las noticias, hermanos amados, no debe atormentar nuestras vidas. Al contrario, reconociendo que tenemos un Dios todopoderoso y omnipotente y que controla todo, debemos ponernos en línea a su voluntad y así no entrar en la desesperanza, recordando que somos un cuerpo, una iglesia, un todo. Que dar y enviar no fue una explosión espontánea de las emociones, sino ellos determinaron en amor, según la palabra de Dios, hacerlo de todo corazón. Ellos daban, queridos hermanos, proporcionalmente a lo que tenían. Los que tenían más, enviaban más. Y así muchos proyectos y deseos que a veces tenemos en la vida quedan, hermanos amados, en el intento y solamente en los pensamientos, porque están solamente en nuestras ideas y no determinamos hacerlo jamás. Sin embargo, por la palabra podemos deducir que cuando bendecimos conforme a la palabra y no a las emociones, tales como lástima, culpa o competencias o vanaglorias, Dios nos abre puerta para que nuestros propios proyectos también puedan ser realizados y podamos ver luz en ellos. Que siempre en la iglesia hay personas con los dones adecuados para poder administrar la ayuda con fidelidad. La alta estima que tenían Bernabé y Saulo entre ellos fue evidente por el hecho de que les fue confiado el dinero y los víveres que llevaban alivio a los hermanos. Ellos, hermanos míos, confiaban en que estas dádivas, estos regalos, fueran una inversión en el reino y no una pérdida. Desde entonces, ellos comenzaron a ser llamados por las personas de la ciudad como cristianos. Los discípulos ahora eran llamados cristianos. Cristianos quería decir personas de Jesús, personas de Cristo. Un cristiano era una persona de Cristo. Su primera identidad era ahora ser llamados cristianos. Ellos se habían ganado esa reputación. Antes, a los cristianos de la iglesia de Antioquía los habían reconocido como discípulos, santos, creyentes, hermanos, seguidores del camino.
nazarenos, en fin. Pero nunca antes, como cristianos, estas personas de la ciudad observaban con cuidado sus creencias, sus enseñanzas, su consecuencia de vida y su amor por Jesús. Los creyentes, a través del testimonio y su conducta aprobada y observada por la comunidad, se ganaron este nombre. No se lo impusieron ellos mismos. La gente los identificó así. Realmente ellos eran dignos de llevar este nombre, este título. Y nosotros, en lugar de reclamar títulos de pentecostal, de católico romano, de carismático, protestante, ortodoxo, debemos primero procurar ser reconocidos como cristianos y con todo lo que significa aquello. Para terminar, estimados amigos que nos escuchan, ninguna persona en la faz de la tierra nace cristiana. Nadie puede comprar o heredar el título de cristiano. No existe tal cosa como cristiano de cuna. Toda persona que desee la salvación y el título de cristiano debe tener un encuentro personal y genuino de arrepentimiento con Dios y luego mostrar con su vida consecuentemente la misma actitud de estos cristianos amantes de Dios. Entonces las personas comenzarán a reconocer en ti ese cristiano que llevas tú dentro, en tu ser, en tu corazón. Hermanos, animémonos a dar con sentido, con pasión, con amor, porque Dios está viendo nuestra labor. Dios les bendiga.